Oró ilé wa làwa ń ṣe o, oró ilé wa làwa ń ṣe o. Ìmọ̀lẹ̀ ò pé oyè, ìmọ̀lẹ̀ ò pé káwa má ṣòro. Maferefún, mi padre Changó. Changó representa la alegría de la vida. Ese es mi padre, Changó. Changó es un guerrero de la religión yoruba. Es considerado el orisha de la justicia, del balance. Él baila con la música de los tambores y se hace presente cuando caen rayos, truenos y fuego. Se dice que Changó reinó la ciudad de Oyo y fue el dueño del oráculo de Ifá, por lo cual interpretó el Dilogún y Aditotó. ¿Quién sabe cuáles son las características de los hijos de Changó? Bueno, ¿quieren saber? Los hijos de Changó son muy intuitivos, son muy espirituales, son clarividentes y por lo cual tienen el poder para adivinar, tienen la habilidad natural para hacer dinero. Son comerciantes, son creativos, son organizados, bueno, no tan organizados, son amorosos y apasionados y sensuales. Les gusta lo bueno de la vida, los placeres, son carismáticos, son líderes. La inteligencia al 1000, tienen mucha energía y como decimos, nacen con estrella. Las hijas de Changó, las mujeres, sin embargo, pueden presentar rasgos de su personalidad que podrían considerarse muy varoniles, pero son muy femeninas. Y las mujeres no toleran la injusticia, no toleran las infidelidades, son tercas y trabajadoras para conseguir una meta y cualquiera que se propongan. Son muy intuitivas, son psíquicas, muy espirituales, les gusta lo místico y son muy amorosas. No les gusta meterse en los chismes entre mismas mujeres. Las hijas de Changó pueden ser lo que se propongan, lo hacen. Los hijos de Changó son tan aferrados, a veces se cierran en un solo pensamiento, pero persiguen sus sueños y muchas veces son reactivos e impetuosos. Si son reactivos, por lo general pueden ser violentos, pueden hasta pegar, y propensos a sufrir ataques de rabia, neurosis, enojos e ira. Los hombres les gusta más la naturaleza, estar en la polémica y debates, algunas veces chismes e impulsos, y los ciega el coraje. Pueden tener hijos con varias mujeres, tienen aptitudes para actividades artísticas y para la música. También son creativos y hacen las cosas con el corazón, aunque se arrepientan, pero lo hacen. Los pataquís y leyendas de Yoruba son verdaderamente tesoros y son tan hermosos, y cada uno de estos pataquís transmiten una sabiduría o enseñanza para vivir mejor. Aquí les dejo un pataquí de Changó, y este es Changó y el ciego mentiroso. Cuenta esta historia en este pataquí que un día el señor del trueno, o sea Changó, dirigía en su caballo hacia un pueblo que no había visitado jamás, y allí nadie sabía sobre él y sus poderes. Changó, rey de reyes, justiciero y reconocido por ayudar siempre a los demás o al débil, detuvo su montura casi llegando al pueblo, pues encontró a un pobre ciego que caminaba con mucha dificultad en dirección al mismo lugar que Changó iba. El guerrero orisha preguntó al hombre si iba de camino al pueblo, a lo que él respondió afirmativamente: sí, voy para allá. Entonces le dijo el rey del trueno: dame tu mano y te subiré a mi caballo, en un intento de aliviar la carga del desvalido. O sea, él quería ayudar a esta persona, ¿no? Desválido.
Changó montó al hombre en el caballo y viajaron un largo rato hasta llegar al pueblo. Pero cuando Changó ayudó al pobre hombre a bajar del caballo, gran sería su sorpresa de Changó cuando el ciego comenzó a gritar, pidiéndole ayuda. ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me quieren robar mi caballo! El ciego hizo esto. Gritaba con toda su voz. Así pronto los habitantes del lugar se arremolinaron alrededor de Changó y de la persona que Changó ayudó. La justicia, sabes que nunca tarda en llegar. El ciego le explicaba a los presentes que había sido él quien había recogido a Changó por el camino. Y ahora le quería robar lo único que poseía en el mundo, su caballo. Muchos se conmovieron y comenzaron a pedir un castigo para Changó. Uno de los soldados entonces le pidió que explicara sus acciones, a lo que Changó respondió: si él dice que la cabalgaduría le pertenece, yo creo que debería saber si es caballo o es una yegua. El soldado le pidió entonces al ciego que respondiera. Pues sí, es lógico, ¿no? El ciego, tomando por sorpresa, no me esperaba eso, pensaba que nadie lo iba a saber, ¿no? Entonces tomó su mano y buscando los genitales del caballo, Changó lo vio y le preguntó, ¿es hembra o es macho? Así los presentes comenzaron a reírse porque el cieguito estaba tocando los genitales. Pues todos empezaron a reírse de él porque el cieguito no sabía si era hembra o era macho. Y Changó, en esta vida todo corre rápido, pero la verdad siempre la alcanza, porque entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Antes de recurrir a un engaño, debemos saber que tarde o temprano será descubierto. El engaño nunca perdura. La verdad siempre prevalece. Mi deseo es que les haya gustado este breve patiquí y por favor apóyenme con un like, oprimen la campanita para que les lleguen las notificaciones de un nuevo video. Suscríbanse y comenten, y si lo comparten, ideal. Yo soy Sara Vergara de Códigos IFA.